Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. En este programa hemos hablado y mucho y con gente muy capacitada, con muchas calidades, sobre eso que yo llamo la peste de los feminicidios, de la violencia contra la mujer. Pero hasta ahora nunca lo habíamos hecho desde este concepto nuevo de la nueva masculinidad. Entonces, bueno, había que, raudo y veloz, buscar al especialista por excelencia en ese tema, un psicólogo especializado en estas cosas, y es por eso que Luis Breyes está con nosotros. Mis respetos, profesor. Gracias. ¿Cómo gracias. te sientes? Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos comenzar por situar el problema de la violencia contra la mujer en estos momentos, porque si es por lo que uno lee en los medios y lee en las redes, terminamos el programa aquí. Vamos a hablar de esa realidad, por favor. Sí, la violencia primero es una conducta dañina que no tan solo comienza en el feminicidio, sino que comienza en una idea de dominación. Y históricamente esa idea de dominación del hombre hacia la mujer ha sido sustentada, alimentada y practicada, y sobre todo aceptada social y culturalmente. Subrayemos eso. Y ahí hoy en República Dominicana y otros países, más que otros, sí, pues alimentan esa situación. ¿Cómo nos damos cuenta? La ideología de dominación estuvo también en la esclavitud, estuvo también en el racismo, pero por algunas razones se fueron dando cuenta los pueblos, las sociedades, de que eso no era saludable y lo fueron erradicando. Las ideas no han desaparecido, pero las prácticas sí fueron desapareciendo. Porque, quedó el instinto ahí. Claro, porque fueron sancionadas esas prácticas, fueron rechazadas públicamente. Por ejemplo, hoy a nadie se le ocurre hacer un chiste racista por televisión o por radio, porque inmediatamente viene una condena colectiva, una repulsa nacional. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se hace un chiste sexista? ¿Qué pasa? No hay ninguna reacción, al contrario, mucha gente lo celebra, mucha gente lo disfruta, mucha gente se ríe. Y ahí viene la conexión. Los lugares donde hay esa repulsa han ido superando el tema del machismo, han ido fomentando el respeto a la dignidad de la mujer, han ido erradicando de sus sistemas educativos, que son los que alimentan las mismas instituciones, familia, escuela, los medios de comunicación, han ido erradicando todo ese arraigo ideológico que incentiva esa ideología de la dominación hacia la mujer. Y por eso tienen pocos feminicidios. Claro. Evidentemente aquí la gente se sorprende con los feminicidios y yo digo, bueno, yo tengo una repugnancia a los feminicidios, pero no podemos hablar de sorpresa hasta que no hagamos lo que hay que hacer socialmente para todos unidos rechazar la ideología que sustenta los feminicidios. ¿Qué tan grave es la situación de la violencia contra la mujer, cuya etapa final es el asesinato? ¿Qué tan grave es eso en la República Dominicana comparativamente? ¿Por dónde estamos nosotros comparativamente? Sí, comparativamente no estamos bien, porque tenemos una de las prevalencias más altas en el hemisferio, y estamos hablando de que eso se mide por cantidad de habitantes. Por cada 100,000 habitantes tenemos una tasa bastante alta entre las primeras 10. Entonces eso es muy delicado. Ahora bien, fuera de esto, lo que hay que ver es qué está pasando primero con las instituciones, cuáles son las instituciones que están asumiendo su rol. Paradójicamente, las instituciones del Estado son las que tienen su rol mejor definido. Porque tú tienes, por ejemplo, una Procuraduría General de la República que te dice los lugares donde tú vas a poner una denuncia, que te aporta un personal que te protege. Tú tienes, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer que regula y establece políticas. Tú vas a tener el Ministerio de Educación, que está trabajando también en sus programas una serie de contenidos que son fundamentales. Se está incorporando el Ministerio de Salud Pública. Ahora, fuera de ahí, ¿qué está pasando?
a nivel de la familia todavía muchos padres te siguen diciendo que ellos son buena gente por los golpes que le dieron cuando chiquitos. O sea, ellos no saben diferenciar lo que es ser sobreviviente de lo que es ser bien tratado y de lo que es ser una persona educada. Aquella frase terrible de que un pescozón a tiempo forma muchacho. Forma muchacho. Entonces, o sea, fíjate cómo recientemente en la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, publicó una estadística escalofriante, que el 62% de los padres en los hogares dominicanos educa con violencia. Entonces, cuando tú tienes eso... Bajito me lo hallo, Óyeme, ahí hay un subregistro, y con todo el subregistro, fíjate lo alto que está eso. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que se va conformando una ideología de normalizar la violencia desde temprana edad. En psicología hay estudios longitudinales que demuestran que los casos de violencia de peor pronóstico son los que comienzan más temprano. Cuando la gente comienza a recibir violencia desde temprana edad y a practicar violencia desde temprana edad, esos casos tienen un peor pronóstico y luego puede pasar cualquier cosa, desde el crimen, no tan solo hacia las mujeres, sino en términos generales, y otras conductas abusivas. Cuando eso se alimenta por una ideología de supremacía, donde por el mismo machismo aprendemos a ver a la mujer como un ser que jerárquicamente está por debajo de nosotros y nos sentimos con un especialismo sobre eso, bueno, ya con la otra predisposición más esa ideología que lo alimenta, tú vas a tener un factor de riesgo mayor. Bueno, es que hay que recordar de dónde viene esto. O sea, venimos de la época en que el macho salía de la cueva y agarraba por los cabellos a la hembra y la llevaba, tenía sexo y volvía y la soltaba. O sea, son millones de años, siglos y siglos y siglos de dominación. Por eso es tan importante, y es bueno decir que Luis Vergés él es el director del Centro Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito. Por eso sería tan bueno que después de la pausa hablemos de ese concepto de nueva masculinidad, porque yo creo que la tarea es titánica, porque desmontar siglos y siglos de superioridad, de arrogancia machista metida en los sesos. Bueno, aquella frase maldita, la maté porque era mía, no es nada fácil. Vamos a la pausa y continuamos esta conversación con el especialista Luis Vergés. Todas las formas de violencia tienen algo en común, y es que quieren controlar algo. Cuando el hombre mata a una mujer, te vas a dar cuenta que en un 70% hay detrás una decisión que tomó la mujer por la cual ella es castigada con la muerte. Continuamos. Luis Vergés, hablemos de ese concepto de nueva masculinidad. ¿De dónde viene eso? ¿Con qué se come? Y si su aplicación está dando buenos resultados o ha dado en otros países. ¿Por dónde vamos? El problema más serio es que no hay un consenso. Hay gente que ni siquiera acepta la idea de la nueva masculinidad. Algunos proponen que se diga masculinidad positiva, otros proponen masculinidad diferente, pero independientemente de todo, hay una confluencia en un interés en que la masculinidad deje de estar asociada a la violencia, porque históricamente ha estado vinculada a la violencia. Tú hablabas de datos históricos, ahí hay que agregar el tema de la fuerza física, que fue el primer activo humano de dominación. El hombre se imponía por la fuerza física, que no era la mujer la que la tenía. Y esa fuerza física antes no se peleaba con misiles, se peleaba cuerpo a cuerpo. Y quien dominaba la lucha era el que estaba mejor dotado físicamente. Y ese conquistaba a los pueblos, conquistaba a las mujeres a la fuerza, esclavizaba y sometía. Y ahí se construyó esa llamada ideología patriarcal, que es lo que inspira el machismo. Entonces, ¿qué está pasando con la llamada nueva masculinidad o masculinidad positiva, como le quieran llamar? Un deseo de desvincular al hombre con ese estigma, porque hemos quedado estigmatizados. Por ejemplo, hay hombres que ya nos liberamos de eso.
Yo sé que a ti ni se te ocurre ni a mí usar fuerza física para nada. Primero porque no la necesitamos, segundo porque ya está obsoleta y tercero porque hay otras opciones como es el diálogo, la concordia, la empatía. Pero ahí, perdóname que me vaya atrás, pero también hay sus excepciones, porque yo tengo un gran amigo que se parece mucho a mí, que su papá le decía, si le pones la mano a tus hermanas, tiene que pelear conmigo. Entonces hay una formación en ese hogar donde el padre machista, pero lo de violencia contra sus hermanas, no tenemos que entrar a trompar. Sí, es un contenedor importante. Eso ayudó. Eso ayuda, claro que sí. De hecho, lo que pasa es que en la formación familiar hay muchas contradicciones. Fíjate que el que no permite que tú le pongas la mano a tu hermano, tal vez se la ponía a la mamá. Y entonces, tenemos, por ejemplo, casos. Ahora recientemente ocurrió un caso que a mí me sorprendió, de un señor que era un maltratador reconocido, que vio que un vecino estaba maltratando a su mujer y él fue con la pistola y agarró al vecino y lo metió preso. Eso es lo que llamamos la doble fachada. Entonces, esa doble fachada es parte de las contradicciones que nosotros tenemos entre una historia que todavía nos esclaviza y un anhelo de libertad emocional, de libertad del pensamiento y de libertad en la acción para que se dé esto en lo que llamamos o la nueva masculinidad o masculinidad positiva. ¿Por qué se dice tanto entre especialistas que detrás de cada feminicidio hay un yo herido? Que hay un asunto que tiene que ver con que el macho se siente superado por la mujer y disminuido más exactamente. ¿Por qué se habla de esto? ¿Qué tan cierto es eso? Sí, hay una validación importante por el tema del tipo de violencia. A eso le llamamos bancarrota moral o lo que nosotros llamamos el código del honor. Recuerda que el código del honor nuestro viene de los griegos. Los griegos tenían la idea de que cada vez que su yo quedaba herido había que tomar venganza y había que someter a alguien para tú reivindicar tu yo. Y eso es lo que nosotros llamamos la violencia moral. ¿Qué diferencia tiene la violencia moral con otros tipos de violencia? Bueno, que las otras son instrumentales. Está el que mata a alguien para robarle, el objetivo era robar. Está el que mata por un punto de droga, el objetivo era controlar. Todas las formas de violencia tienen algo en común y es que quieren controlar algo. Cuando el hombre mata a una mujer, te vas a dar cuenta que en un 70% hay detrás una decisión que tomó la mujer por la cual ella es castigada con la muerte. Fíjate, ¿cuál es la decisión que más está tomando las mujeres que son asesinadas? No volver a la relación con el hombre. Y tú ves la misma crónica repetida en los periódicos. Él quería volver y ella no, decidió que no. Entonces, por eso es que le llamamos bancarrota moral y esa reivindicación del yo, que es una distorsión mental porque no se reivindica un yo matando a nadie. Sí, pero también todo esto viene con esa cultura patriarcal que tú mencionabas, que podríamos explicar de esta manera. Si haces una encuesta, una buena parte, quizás con Dios delante, no la mayoría, de los hombres piensan que el hecho de que su compañera le sea infiel justifica la agresión. Y como psicólogo seguro que tú lo has escuchado, que el Señor llegue y te cuenta la cosa terrible que le ocurrió a esa mujer, que yo esto y esto. O sea, en el macho hay ese sentido, no, pero yo la agredí, pero no, fue casi en defensa propia, porque ella me fue infiel. Un poco como también otros machos ibéricos te dicen con una violación, que es que la muchacha vestía de una manera muy insinuante. Increíble, pero cierto. Sí, porque la violencia, al ser una conducta reprochable y jurídicamente castigable, lleva al agresor a construir un argumento para tranquilizar su conciencia y un argumento para impedir represalia por la conducta dañina que generó. Estadísticamente, son pocos los casos de mujeres que mueren asesinadas por infidelidad. Mira que allá. Son muy pocos los casos. Son más las mujeres que mueren por sospecha. Son más las mujeres que mueren por la inseguridad, por el deseo de control, de sometimiento, por las mismas dudas
que esa construcción moral genera. Y son más las mujeres que mueren por tomar decisiones que por la infidelidad misma. ¿Cuáles son las conductas de control? Primero, controlar el espacio social donde se mueve la mujer, decidir las amigas y amigos que tienen, el trabajo que tienen. No me dejes este aparato. Este aparato, el tema del control de los mensajes. Y muchas veces aparecen mensajes que no tienen un fundamento, ninguna evidencia que implique a la mujer. Sin embargo, ese sesgo de inseguridad distorsiona el mensaje y también se castiga a la mujer por eso. Entonces, además, si vamos a analizar el tema de la infidelidad social y cultural, históricamente los hombres hemos sido más infieles que las mujeres. No, totalmente, pero para esto siempre hubo la justificación. Porque el problema de esto es cuando es parte de una costumbre, de una cultura, es un valor establecido. La maté porque era mío. O sea, un macho no acepta que una mujer le pegue cuernos. ¿De qué manera se puede comenzar a trabajar para desmontar eso que lo tiene un porcentaje alto de los hombres, en el sentido de que no, si me pega cuernos, o sea, hay incluso, yo he escuchado a personas que hubo un acto de violencia, entonces, sí, pero lo que pasa es que esa muchacha no era fácil. No, pero entonces yo siempre digo, no, si no era fácil, para eso hay una vaina que se llama divorcio. El problema es de qué manera se desmonta esa lógica. Me es infiel, eso me autoriza a mí a reaccionar. ¿De qué manera se puede comenzar? Me imagino que hay que comenzar desde carajito. Sí, hay autores que plantean, yo no soy tan pesimista como han dicho algunos de ellos, que tenemos ya una generación perdida con los que construyeron ese tipo de ideología. Sin embargo, yo pienso que sí, que hay 3 niveles de intervención. Y de hecho ya la Procuraduría creó el Centro de Intervención Conductual para Hombres para intervenir en el 3er nivel, que son los casos donde ya hay personas que se sabe tienen esa condición o porque han violentado, y tú tienes un mecanismo a través de la justicia de captar a esos hombres y poderlos presionar para que vayan a un lugar donde podamos ayudarles a desmontar eso. Pero es lo único que tenemos controlado hasta ahora. Ya lo demás depende del Ministerio de Educación, depende de la familia, depende de las iglesias y algo importante, los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Y yo te voy a decir algo, si encontráramos 100 gente comprometidas, y cuando yo hablo de compromiso no me refiero al idealismo per se, sino a conductas verificables, coherentes, de personas que se comprometan con este tema, que no le dé paso a ningún tipo de mensaje sexista, que no le dé paso a ningún tipo de mensaje de intolerancia, que no le dé paso a ningún tipo de mensaje que justifiquen la violencia en contra de la mujer, y por el contrario, promuevan lo que es la empatía, la compasión, el respeto y la equidad, las cosas cambiarían. El ejemplo más maldito de esto que tú señalas en los medios de comunicación es que todavía, y yo recuerdo las luchas del CIPAF, saludos a Margarita Cordero, la lucha del CIPAF en los 70. En los 70, vamos por 2018, y todavía aquí tú encuentras un periódico que te habla de que ocurrió un crimen pasional. No sea pendejo. Ahí está. Vamos a la pausa y continuamos esta interesante y necesaria conversación con Luis Vergés. Ya regresamos. Los pensamientos hostiles se alimentan por la misma cultura. Cada vez que un comunicador, cada vez que una canción suena, cada vez que algo tiene un mensaje que pone en duda la credibilidad de la mujer, Don Luis, nos hemos metido en las honduras necesarias, yo diría, porque había que hacer y hay que hacer lo que estamos haciendo, pienso yo, pero en un error mío dejé de lado insistir en que me explicaras esto del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía. ¿Cómo ustedes trabajan? ¿De qué manera? ¿Cómo puede acceder? ¿Cuál es
la dinámica de ustedes? El Centro de Intervención Conductual para Hombres es una estructura que pertenece a la Procuraduría General de la República, a la jurisdicción del Distrito Nacional, la Fiscalía del Distrito, y comenzamos las operaciones en el año 2008. Hasta la fecha ya vamos cerca de 19,000 hombres que han completado procesos terapéuticos con nosotros, y la idea central es trabajar los déficits tanto en el pensamiento, la conducta, las emociones que tienen estas personas y que influyen en la conducta violenta que generan hacia las mujeres. El mecanismo de activación para llegar a nosotros es la misma denuncia que pone la mujer de ser violentada y el nivel de intensidad que esa violencia ha tenido sobre ella. Preferiblemente los llamados niveles de leve a moderado, porque los casos de violencia grave pues ya tienen otro tipo de medidas. Y aquí hay una idea central. Primero, que asuman responsabilidad de esa conducta, que se comprometan a cambiarla y nosotros darle las herramientas para hacerlo. Decirte que muchas veces nos encontramos con hombres que ni siquiera conocen el buen trato, no saben la diferencia. Porque no vieron nada diferente en su casa. No vieron nada diferente. Otros lo tienen tan normalizada la idea del sometimiento y el control que no se dan cuenta de lo que es la llamada violencia psicológica. Entienden que solo es violencia la parte física y no entienden que intimidar, amenazar, chantajear, someter a la mujer a esa dinámica ansiosa y nerviosa por la persecución constante es también violencia. Y la capacidad o incapacidad para tolerar frustraciones, derrotas. Se dice que mucho de la violencia del hombre contra la mujer tiene que ver con esto de que la perdí, entonces, ¿cómo yo sobrellevo esta pérdida, este fracaso? Que hay como, por un asunto hasta de crianza, hay poca resistencia, poca tolerancia al fracaso, creo que le llaman ustedes. Sí, hay lo que... ¿Cómo ustedes manejan eso? Sí, hay una intolerancia emocional, más bien, a ciertas emociones como la frustración, la pérdida, todo lo que es la tristeza, el enojo. Muchos de estos hombres no manejan el enojo y tienen lo que nosotros llamamos en psicología pensamientos hostiles. ¿Qué es un pensamiento hostil? Un pensamiento hostil es una variable que tiene 4 dimensiones. Primero, enojo, tanto el que se manifiesta como el que se reprime o el que se guarda, por la misma bancarrota moral en la que van cayendo, porque ellos entienden que la responsable de esa bancarrota es la mujer. Entonces acumulan ese enojo y muchas veces lo manifiestan. Ahí viene la parte conductual, o en violencia verbal o en violencia física, y una forma que no se ve como violencia, pero que también lo es falta de cooperación. La falta de cooperación. En esta nueva familia. En esta nueva familia. Que ya no es papá y mamá de los de nosotros. Exacto. Entonces, y el factor más peligroso es lo que llamamos el cinismo, que también pertenece a la hostilidad. El cinismo es esa atribución negativa que hace al hombre a todas las intenciones de las mujeres. Si las mujeres van a salir a trabajar, él no cree que va a trabajar, cree que va a otra cosa. Si la mujer está cariñosa, esta quiere algo. Si la mujer le pide algo, esta es una chapeadora. Fíjate cómo se dan unas variables de atribución negativa a todo lo que hace la mujer. Y entonces viene otra variable que es más peligrosa todavía, que es la rumiación. Rumiar es cuando ha tenido una mala experiencia y eso trae dolor. Dolor por cosas que ya pasaron y eso alimenta un sentido de venganza. Esto no puede quedarse así. Yo tengo que hacerle pagar a ella por eso. Entonces, los pensamientos hostiles se alimentan por la misma cultura. Cada vez que un comunicador, cada vez que una canción suena, cada vez que algo tiene un mensaje que pone en duda la credibilidad de la mujer o insulta la dignidad de ella, alimenta pensamientos hostiles. Un ejemplo que yo cito mucho aquí, vergonzoso, uno se crió escuchando una salsa y bailándola inclusive, que dice, mala mujer no tiene corazón, mátala, mátala, mátala. Señor. Tú y yo somos más o menos de la misma generación. Y eso y hay canciones, yo tuve que matar a quien yo quise amar, la cárcel de Sin Sin. Señores, eso
se ha escuchado durante 40 años la salsa esta, los últimos 30, y nadie se ha ocupado vamos a revisar, porque aquí más que la palabra vulgar, que en vez de decir vagina digan otra cosa, en vez de decir pene, en vez de decir felación, digan más que eso, que yo no digo que esté bien, son estas cosas. Esos contenidos. Pero ustedes hacen talleres. Yo, que por cierto, un saludo y reconocimiento a Jenny Berenice Reynoso, la fiscal, que ha hecho un trabajo maravilloso en todo esto. Ella, además de muy trabajadora, muy creativa, para buscar soluciones con 3 cheles. Entonces, pero a mí me llama la atención que ustedes se la pasan desde el CIPAF de los 70 y viene talleres y vaina y escritos, seminarios y no hay manera. Para que vea qué difícil es derrotar una ideología. Ese mismo contenido de esa canción difícilmente lo escucharía la gente prieta de tal forma, porque la sociedad no la aceptaría. Sin embargo, eso se acepta. Entonces, por ahí tenemos que comenzar, revisando qué estamos aceptando que debemos rechazar y qué alternativa vamos a poner en práctica cada día. Bueno, ahora estoy yo recordando un tango. Hay un señor que se llama Julio Sosa, que fue la víctima del éxito y el carisma de Carlos Gardel. Entonces él tiene un tango donde le dice a la mujer que si ella no quiere seguir lo puede dejar cuando ella quiera, pero que no le falte, porque soy capaz de abrirte de un balazo el corazón. Oye, eso está en la cultura machista latinoamericana, que quizás es lo que explica en parte el liderazgo latinoamericano en violencia contra la mujer. De eso tienes tú que hablarme después de la pausa. Estamos conversando con Luis Vergés, que como se habrán dado cuenta, es un gran especialista en este tema de la violencia contra la mujer, desde la óptica del hombre. Ya regresamos. Luis Vergés, en toda esta tolvanera terrible de violencia, ¿qué tan determinante es el aspecto del dinero? Yo tengo un amigo que dice que cuando la mujer paga la cuenta, no hay violencia. No creo que sea tan exactamente así, pero me gustaría tu reflexión, porque también se dice que hay una especie de venganza. Entonces esa mujer, cuando está empoderada económicamente, reproduce todos los hechos negativos, todo el comportamiento negativo, infiel, todo este tipo de cosas del hombre, pues ella lo reproduce. ¿Qué tan importante, determinante es el dinero en todo esto? El dinero siempre va a demandar de una actitud mediadora hacia el dinero, que si uno no la tiene, pues evidentemente pudiera caer uno en una trampa muy grande. Durante mucho tiempo la mujer estuvo muy subordinada por razones de falta de empoderamiento social, de empoderamiento económico. Ahora ha tenido lo que se llama una inserción a partir de la revolución industrial en el mercado laboral. Y sus números han mejorado no tan solo financieramente, sino a nivel de la educación, a nivel de la participación con posiciones importantes. Tiene una relación de 3-1 en las universidades. Obviamente. Increíble. Eso es algo loable. Ahora, ¿qué pasa? Como yo te digo, hay una ideología de fondo que muchas veces algunas mujeres la compran y la incorporan también. Eso no es, vamos a decir, la norma, porque hay que ser justo y decir que aunque tenga poder económico, muchas veces siguen subordinadas por otras razones. Sí, claro. Pero evidentemente si hay una confusión desde el punto de vista de lo que son los valores éticos, porque yo creo que de fondo a todo esto hay una crisis ético-moral también, porque cuando tú haces daño a una persona, hay una crisis ético-moral, porque no estás valorando los principios éticos fundamentales. Y a partir de eso, ¿qué tan grave es que esto haya cambiado? Por ejemplo, la discreción, por ejemplo, en los actos de adulterio, más que aumentar, que podría investigarse, lo que sí hay un comportamiento sin ninguna discreción en ambas partes, que hace 20 años no se veía, había o sea, esto también no incide mucho. Sí, mira, hay un tema que hay 3 tipos de informaciones: la información íntima,
la información familiar y la información social o información pública. Lamentablemente, con el auge de las nuevas tecnologías, mucha gente se ha confundido y ha permitido que sus informaciones íntimas se conviertan en tendencias, asumiendo que eso es un mecanismo de aprobación social, cuando en realidad eso es una fuente de indignidad y vergüenza. Y de destrucción de pareja, imagino yo. Claro que sí, porque es un factor de riesgo, porque destruye la intimidad. Tan pronto la intimidad se comparte, deja de ser intimidad, ya se convierte en otra cosa. Y tan pronto tú pones en riesgo la intimidad, se pierde el sentido de exclusividad, que es lo que le da fortaleza al vínculo de dos personas, hombre y mujer. Pero ¿quién educa eso? O sea, los medios han ido evolucionando, se han ido desarrollando, pero las actitudes siguen siendo primitivas. Entonces, si la actitud es primitiva y los medios son posmodernos, pues tú vas a tener un desfase muy grande que te dice a ti que hay que trabajar la actitud ante esas nuevas tecnologías. Por algo decía Jardiel que en cuestiones de amor 3 son una multitud. Así siempre, y siempre sobra alguien. Siempre sobra alguien, ¿no? Pero hay otro elemento que no se nos puede quedar, que se nos está acabando el tiempo, y es el asunto cuando hay una pareja que es violenta y es parte de su dinámica esa violencia. Yo llego o llega ella, entra una discusión, hay una agresión incluso física y luego una reconciliación que se resuelve horizontalmente. Ese tipo de pareja que en muchas ocasiones llega a un exceso, hay un sometimiento, pero espérate, que aquí no solamente hay un agresor, también hay una dinámica de violencia entre esos dos. ¿Cómo se maneja eso? Sí, uno de los entrenamientos que estamos haciendo con los fiscales, las fiscales, es precisamente diferenciar esas dos instancias. En el primer caso, que es el que debe condenarse, es la llamada violencia coercitiva, donde hay una persona que tiene poder y en nombre de ese poder quiere someter, controlar la participación y las decisiones del otro. Esa es la riesgosa desde el punto de vista del feminicidio. La segunda es lo que nosotros llamamos violencia situacional. Ahí lo que hay es de fondo un déficit en la capacidad para manejar conflictos y la persona, cuando tú le das herramientas de habilidades sociales, capacidad de afrontamiento, desarrollo de todo tipo de empatía y la gente avanza y se maneja bien en su relación. Exacto. O sea que son dos niveles totalmente diferentes. Pero cuando existe esa dinámica, lo mejor es, atención, que se busque ayuda, porque esto tarde o temprano va a ir a más, no solo en el agravio, sino en la agresión. Sí, porque esas competencias no las desarrollan solos. Por eso una de las cosas que se hacen es que se les refiere a un terapeuta de pareja, porque son especialistas que están entrenados para desarrollar esas habilidades. Esta es una pregunta que va dirigida a una minoría. Esto no es lo que ocurre regularmente, pero se está dando, y hay explicaciones para eso, el asunto de que en estos casos de violencia contra la mujer no hay presunción de inocencia para el hombre. Además del descrédito solamente con el sometimiento o con la visita al centro. ¿Cómo se trabaja ese aspecto? Quizás tú tendrás mejor el porcentaje, pero yo imagino que habrá un 4 o 5% de los casos donde no ha habido en verdad esa agresión, sino esa mujer incapaz de aceptar que el hombre se va y que ella se hace la que y se le presenta a ustedes allá a la fiscalía y este señor me agredió. Pero bueno, esa es una acusación que a partir de lo de la presunción de inocencia hay que investigarlo. Yo sé que en la inmensa mayoría son agresiones del macho, sí, pero en esa minoría, ¿cómo se maneja eso? Porque, insisto, a veces uno le preocupa el hecho de que no hay presunción de inocencia. Sí, la Fiscalía, la solución que ha buscado a eso, la Procuraduría General de la República en términos generales, es hacer más eficiente la investigación. Y la única manera de tú hacer eficiente una investigación cuando tienes un problema de orden público, pero que ocurre en un espacio privado, es haciendo peritaje psicológico.
No hay otro ¿En qué mecanismo. consiste el peritaje psicológico? Yo soy de Baní, llévame al paso. Sí, no, es bueno. Lo mío es el colmado y la cosa. El peritaje psicológico es una evaluación psicológica, pero con una finalidad que es buscar la verdad. En este caso se hacen entrevistas a ambos, Okay. se hacen también indagaciones en el lugar o en el entorno donde vive la persona y se aplican pruebas psicológicas que tienen escalas de validación de mentira o verdad. ¿Qué es una escala de validación? Bueno, cuando se te aplica un test, la gente se le ponen las preguntas bien desorganizadas. Exacto. Y llega un momento que la escala detecta si la persona está mintiendo o no. Claro, el hecho de que el test demuestre que hay una mentira, hay que contrastar eso con los interrogatorios y con las otras evidencias En que tu se experiencia, ese porcentaje donde ustedes se dan cuenta, no, espérate, aquí no ha habido una agresión, aquí hay una señora que él, como nos dijo, lo que quiere es divorciarse y romper la relación y ella no lo acepta. El 1, el 2%. Eso anda por el experiencia. 1% aproximadamente, 1%. sí. Perfecto. Sí, esa es la realidad. Pero lo más importante es que eso también tiene sanciones, porque eso cae incluso, hemos tenido casos donde ha habido sometimiento por perjurio, porque tú sabes que esas acusaciones, cuando tú vas a un juez, tú haces un juramento de que tú vas a decir la verdad. Entonces no decirla y mentir, eso también es perjurio. Pero es importante destacar esto de la presunción de inocencia, que como lo de el debido proceso y todas estas cosas, uno solo las recuerda cuando se trata de un amigo de uno. Sí. ¿No? Pero señores, yo quiero, Luis, agradecerte que hayas aceptado la invitación, porque yo tengo un viejo lema en este programa. Este es un programa que trata de hablar de lo que es importante con quienes tienen calidades para contarnos, para explicar lo fundamental. Y en esta ocasión, pues nosotros hemos logrado ese cometido gracias a tu participación. Muchas gracias. Reiteradas gracias. Luis Vergés nos ha acompañado. Ya ustedes ven por qué la invitación. Terminamos aquí. Ya saben ustedes que inmediatamente termine esta entrevista, que ya terminó, está a su disposición en nuestro canal Makini en YouTube. Sean felices, si es en familia, mucho mejor. Muy buenas noches.